dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir, dando siempre gracias a Dios por todo. A lo mejor hemos descubierto que dar gracias no solo es aceptable, sino que es relativamente fácil. Pero cuando el apóstol dice que hay que dar gracias por todo, por todas las cosas, esto ya suena un poco difícil, ¿no le parece? Usted sabe que se supone que debemos dar gracias a Dios por todo, y le diré muy francamente que a veces no soy muy grato ni agradecido. Y sin embargo, como hijos de Dios, podemos agradecerle a Él en todo tiempo y por todas las cosas. Bueno, esto trae a la mente algunas preguntas muy interesantes. Hay algunas cosas malas y a veces horrorosas que les suceden a los hijos de Dios. Enfermedades terminales, dolores, desengaños, muerte, divorcios, abusos, asesinatos, violaciones, todo un caos. Todas estas cosas son reales y el creyente hijo de Dios no es inmune a ser víctima de algunas de estas cosas. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios las permite y cómo es posible dar gracias por todas las cosas de acuerdo a lo que dice Efesios 5:20? Permítame sugerir algunos factores que necesitamos tomar en consideración. Entonces, a lo mejor podríamos entender por qué Dios nos ha dado este mandamiento. El primer factor que quiero mencionar es el factor pecado. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? Y le diré francamente, es porque vivimos en un mundo maldecido por el pecado y por lo tanto lleno de dolores. Otra pregunta que surge es: ¿por qué un bebé nace con un defecto físico? ¿O por qué una madre que tiene deseo de tener un bebé lo tiene, pero luego lo pierde en un accidente? ¿O por qué una persona en la plenitud de su vida sucumbe frente al cáncer? Oh, gracias. ¿Y qué de la furia de la naturaleza, como tormentas, huracanes, tornados, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías? ¿Cómo explicar todo esto? Es decir, si Dios es un buen Dios, si Dios es un Dios justo, ¿cómo explicar estas cosas? Bueno, recuerde que vivimos en el planeta Tierra y que este planeta lleva una maldición debido al pecado, y nuestros cuerpos mortales llevan la maldición del pecado de Adán. En Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira.
Esto significa que nacemos en este mundo con la naturaleza de Adán. En Romanos 5:12, Romanos 5:12, leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros cuerpos, la semilla del pecado. Y como resultado, vamos a morir. Y si cada uno de quienes me están escuchando y cada uno de nosotros, cada uno de quienes me están escuchando están infectados con esa enfermedad, moriremos si es que Jesús nos regresa antes. Leemos en la Biblia acerca de Adán, que vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enoc vivió 905 años y murió. Y los seres humanos comenzaron a vivir menos y menos años debido a los estragos del pecado sobre la naturaleza humana y sobre nuestros cuerpos tan maravillosamente creados por Dios. En nuestros días, si alguien vive más de 100 años, la gente se asombra de que viva tantos años. Hermanos, más tarde o más temprano, su cuerpo empezará a desgastarse. Mire Eclesiastés 12, del 1 al 8. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto hace referencia a nuestro cuerpo, nuestros ojos que empiezan ya a mirar borrosos, ¿verdad? Y así viene detallando este pasaje lo que sucede en nuestro cuerpo. Vamos perdiendo fuerza en nuestras piernas, nuestra mente empieza a perder capacidad, nuestros oídos se deterioran, las muelas se nos caen, habla de molino. Y si usted ve todo este pasaje, todo este capítulo, cómo nos vamos deteriorando, y lo vemos en nuestra vida. Un pastor estaba visitando a una ancianita ya muy avanzada en años y ella tenía dificultades propias de su edad y le preguntó al pastor: ¿podría decirme por qué estoy sufriendo tanto? Ella esperaba una respuesta muy teológica, filosófica, pero el pastor le dijo: por supuesto que puedo decírselo. Se acerca a ella y le dice: está sufriendo porque ya está viejita. Y con cada día que pasa nos volvemos viejos. De hecho,
desde que nacemos, empezamos a envejecer. Nuestros cuerpos se van desgastando. Mire lo que dice la Biblia en Job 14:1. Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Recuerde que vamos viviendo menos, aunque ahorita creo que estamos viviendo un poquito más. Otra vez. Usted no va a vivir largo tiempo y su vida va a estar llena de sinsabores. Mire lo que dice Juan en Juan 17:11 y Juan 17:11. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos las consecuencias del pecado debido al fracaso de Adán. Pero no son solo los seres humanos los que llevan esas consecuencias, sino también la misma naturaleza. En Romanos 8:21 leemos, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. En otras palabras, la creación sufre y sufrirá las consecuencias del pecado humano hasta cuando el Señor regrese. Adiós. Perdón. La tierra seguirá sujeta a terremotos, inundaciones, tornados, huracanes, avalanchas, maremotos o lo que sea. De los miles de volcanes que existen en todo el mundo, la mayoría de ellos, de acuerdo a la opinión de los expertos vulcanólogos, están en actividad constante y es una realidad muy difícil predecir cuándo van a hacer erupción. Y todas estas cosas suceden porque hay una maldición sobre la naturaleza. Y el que usted sea creyente o no, no hace ninguna diferencia. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos y sobre injustos. Así que cuando usted vea problemas en la naturaleza o tenga problemas en su propio cuerpo, tiene que entender que este no es el mundo como Dios originalmente lo construyó o lo creó. Este es un mundo que está manchado por el pecado. Debemos entender que nuestro mundo está maldecido, así como nuestros cuerpos. Pero, como hijos de Dios, deberíamos tener esperanza y agradecer a Dios aún en las peores circunstancias, porque sabemos, como creyentes, que un día Dios quitará esa maldición. Veamos ahora Romanos 8:21 en su totalidad. Dice, Romanos 8:21.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso va a suceder, hermano, un día de estos. Un día de estos días, todo vestigio de enfermedad desaparecerá de nuestro cuerpo. Uno de estos días, la oveja y el león apacentarán juntos. Uno de estos días, los desiertos florecerán como rosas y la tierra se llenará con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es la promesa en Romanos 8. Esta creación será liberada de toda corrupción. Por eso, en medio de todo lo que sucede, puede agradecer al Señor que un día Él hará todo diferente. En segundo lugar, está el factor disciplina o castigo. Si usted está teniendo problemas, si le están sucediendo cosas malas, lo que usted aqueja son cosas malas. A lo mejor no es otra cosa que la disciplina del Señor, la disciplina de Dios. Vea Hebreos 12, del 5 al 6. Hebreos 12, del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, aquí no se está hablando de un castigo livianito. El azote se lo ejecuta con un látigo de correas. Esto significa un castigo severo. Pero leamos hasta el versículo 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por unos pocos días, un poco de días, pero nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho o provechoso, para que participásemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por ahí salió una reflexión acerca de a los padres más malos del mundo.
yo creo que todos lo conocen. Es un muchacho que no lo dejaban salir, sus amigos salían, a sus amigos les compraban bicicleta, motocicleta, carro, andaban en fiestas, y el otro muchacho no. Pero pasa que esos muchachos terminan mal. Unos le agarran al vicio del alcohol, otros cometen errores, infracciones y los meten a la cárcel, otros chocan, otros atropellan, todo. Pero este otro muchacho que dice, estudia, trabaja, se casa, se realiza como debe ser un joven. Gracias a esos padres más malos del mundo. Si usted está sufriendo, pudiera ser que Dios le está disciplinando. Esto no significa que Dios no le ama. Todo lo contrario. Significa que Dios le ama tanto que no le permitirá que al pecar se salga con la suya. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y por lo tanto le disciplinará Él como Padre. Le disciplinará porque usted es su hijo. Verá, hay 3 clases de juzgamientos. Dios nos juzga como pecadores, como hijos y como siervos. Nos juzga como pecadores en la cruz. Jesús llevó nuestros juicios ahí. Nos juzga como hijos al disciplinarnos y nos juzgará como siervos, como mayordomos ante el tribunal de Cristo. Pero si Dios le castiga con el azote de la disciplina, dele gracias a Dios por 2 razones. Primera, eso prueba que Él le ama. Segunda, después da fruto apacible de justicia a los que ya hayan sido ejercitados. Por eso, obviamente usted debe ser grato hacia Dios. El tercer factor de la dependencia es el de la dependencia. Dios a veces permitirá que tengamos problemas para que dependamos de Él. Hay un antiguo refrán que dice: si nunca tuviera problemas, no sabría si Dios podría resolverlo. Así que Dios
puede permitir ciertos problemas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él. Busque por favor 2 Corintios 12:4. Segunda de Corintios 12:4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él vio cosas sobre las cuales Dios le dijo, es un secreto sagrado, no te lo digas a nadie. A veces me pregunto por qué Dios no quería que las dijese. A lo mejor fue porque extrañaríamos tanto el cielo que nos volveríamos descuidados al cruzar la calle, las calles. Bien, Dios dijo, manténlo en secreto. Pablo continúa diciendo, de tal hombre me gloriaré, o sea, me gloriaré en la visión que Dios me dio, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ven u oyen de mí. Lo que Pablo está diciendo es, no piensen que soy una especie de plutócrata espiritual, alguien importante, un machuchón, diríamos. Y para que no me crea demasiado por las revelaciones que he recibido, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me moleste, si es que me exalto en demasía. Interesante, ¿no? Un aguijón en la carne. La palabra griega es stake. Espiritualmente, él tuvo como una estaca atravesada en su cuerpo, algo muy doloroso. Sobre esto, Pablo textualmente dice, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, esto no significa simplemente decir, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. No. Significa que él tuvo 3 periodos extensos de ayuno y oración, buscando el rostro de Dios y rogando, Señor, quita este aguijón en mi cuerpo. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le diera esa clase de respuesta? La entendería, la aceptaría, seguiría amando, obedeciendo y siguiendo al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿podría usted decir lo mismo? Si usted no siente ninguna gratitud hacia Dios, será muy bueno que vuelva a leer esta lista que describe enfermedades, críticas, necesidades materiales, estar en prisión, ser golpeado, y todo esto por amor a Cristo. Porque según Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, todos debemos admitir que tenemos debilidades, porque esto es un hecho. Segundo, es una ventaja. Su debilidad es una ventaja cuando le trae a Jesucristo, cuando le ayuda a depender de Él. El aguijón fue dado obviamente por Dios, aunque Satanás fue el mensajero. Y donde Satanás manda, Dios reina. En lugar de nuestras debilidades, puede ser el lugar de nuestra fortaleza. Y cuando esas cosas suceden, si es que nos acercan a Cristo, entonces debemos dar gracias a Dios por ellas. Si nuestros problemas son la causa para depender más de Dios, entonces debemos agradecer a Dios por esos problemas. El cuarto factor es la madurez. También podríamos llamarle el factor del aprendizaje. Cuando tiene dificultades, cuando cosas malas le suceden a la gente buena, usted aprenderá más durante esas circunstancias que lo ha aprendido durante los tiempos buenos. Quiero que piense en el tiempo más feliz que haya tenido, cuando todo era simplemente maravilloso. Ahora permítame preguntarle, ¿cuánto aprendió durante ese tiempo? Hay una reflexioncita que dice que el pan ajeno hace al hijo bueno. Hay veces que uno rechaza a veces un alimento, no le gusta, no lo quiere, pero un día va con unos familiares donde hay un pariente, un tío muy regañón, y le ponen ese alimento y pues ni modo de decir no me gusta, nomás de ver la cara del tío. Por eso de que el pan ajeno hace al hijo bueno. Ya después nos gusta ese alimento. Bien. Ahora piensa en el momento más problemático, el instante más oscuro de su vida. ¿Cuánto aprendió? Uno aprende mucho más durante los momentos de pesar que durante los tiempos de gozo. Hay otro dicho que dice, no hay mal que por bien no venga.
Veamos ahora el Salmo 119, 67. Salmo 119, 67. Dice aquí antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si la aflicción me motiva a aprender, entonces debo dar gracias por la aflicción. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para usted? Para mí, riquezas, no necesariamente. Buena salud, no necesariamente. Servicio, ser útil, no necesariamente. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? El que sea como Jesús. Que sea como Jesús. Anote Romanos 8, del 28 al 29. Romanos 8, del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cuál es tu propósito? Escúchenlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para usted, para mí. Ser como Jesús. Y si la aflicción ocasiona que usted sea como Jesús, si usted aprende por medio de estas cosas, si usted madura por medio de esas cosas, entonces me parece que es un motivo más que suficiente para ser grato con Dios y agradecerle por todo. La mente suprema de Dios para nosotros es que seamos semejantes a su Hijo. Alguien escribió el siguiente pensamiento. Caminé varios kilómetros con el placer y aunque todo el tiempo habló, con todo lo que dijo, nada me enseñó. Caminé varios kilómetros con el dolor y aunque no abrió su boca, qué mucho aprendí. Cuando el dolor caminó junto a mí. Aquí hay un factor de aprendizaje, por lo cual debemos dar gracias a Dios. Ahora, para poder dar gracias a Dios, usted tiene que conocerle, porque el Dios de la Biblia de ninguna manera es un Dios anónimo. ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Hermanos, esto es el mensaje de este día, pero quiero dar también un aviso. Ahora, hermanos, no les preguntaré si ustedes están agradecidos con Dios, porque sé que lo están. Por eso vienen al templo a escuchar palabras, a alabar y adorar a Dios. Permítanme mencionarle unas citas bíblicas. A lo mejor no les parece bien, pero la palabra de Dios es dura. Dicen los judíos, dura palabra es esta. ¿Quién podrá soportarla? Y digo esto porque, miren, pues pertenecemos algunos de nosotros al concilio y pues nos damos cuenta de las necesidades que hay en la iglesia. Y pues les voy a hablar de dinero. Ciertamente tenemos unas necesidades en el mantenimiento del templo y yo veo que se recogen muy escasamente las ofrendas. Perdón por lo que digo, pero hay quienes dan 1 peso, 2 pesos, 5, que no podrían dar 10, 20. Es cada semana. Podían apartar. Y estas citas bíblicas, espero que las entiendan. Eso ayudaría para atender las necesidades del tiempo. Tenemos que impermeabilizar, tenemos que hacer algunos arreglos y sobre todo material didáctico para los niños y jóvenes. Mire, dice la palabra 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, aparten algo según hayan progresado, guardándolo. Pueden entregar con lo que van a dar y tenerlo aparte. Otra dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Marcos 12:41. Marcos 12:41 al 42. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que era todo lo que tenía. Y Jesús, que estaba viendo allí quienes echaban al alfolí, bueno, al ofrendero, dijo, esta viuda dio más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía, pero ustedes dan lo que les sobra. Mateo 6:25 al 26. Mateo 6, del 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que estas aves? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ahora, aquí habla de alimento porque en aquellos tiempos daban en especie, por eso habla del alfolí. El alfolí es donde se guarda el grano. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las puertas del cielo y derramaré sobre vosotros, abriré las puertas del cielo y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Derramará bendiciones. Hermanos, ¿les gustaría recibir esas bendiciones que Dios promete? Mire lo que Dios dice en Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así, hermanos, que yo les ruego que seamos más generosos. A veces andamos tronándonos los dedos para ver cómo completamos para una otra cosa. Hay muchas necesidades. Ayudamos o tratamos de ayudar en lo que se pueda. Pero necesitamos también su ayuda. Y bueno, hermanos, aquí dejamos al lugar a la hermana a Leida, perdón. Que Dios los bendiga, hermanos.